Definitivamente mi felicidad aumenta cuando mis paquetes llegan por Domex. En Domex corremos por ti. En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast. Este episodio, igual que todos, súper especial y pienso que ya es algo que la gente estaba como esperando. Porque en este episodio tengo aquí a mi lado, una vez más, a Marisela Suárez. Bienvenida. Gracias, qué alegría volver a estar aquí. La verdad es que ya tú te has vuelto una celebridad aquí. Esta es tu casa. Tú y David, otra persona que ha venido en varias ocasiones, tienen una competencia y ya esto es de ustedes. Ay, Dios mío. Pero la verdad que muy feliz de volver, de sentirnos que podemos contribuir y traer cosas sobre la mesa que la comunidad encuentra que son valiosas. Definitivamente. Ahorita estábamos hablando fuera del aire y tú decías que tiene como esa vena de influencer. Y yo creo que es vena de influencer por lo apasionada que tú eres en el tema. Y yo creo que eso está súper bien. Chévere, ¿no? Y además ese sello lo dan las personas que nos ven, porque al final hay mucha gente que se sienta y habla, pero esa bendición la exactamente dan personas como tú que nos abren la puerta y luego, ¿verdad?, el respaldo que da la persona que ven los videitos y dan like y comparten. O sea que gracias por despertar esa vena artística en mí y sentirme que chévere, que hay cosas buenas para compartir. En definitiva. Y yo creo que tú tienes mucho que compartir. Por eso que a mí me encanta decirte que venga. Porque yo sé que tú tienes mucho que compartir por tus experiencias y también por el punto de vista que tú tienes acerca de las experiencias que tú has tenido, que es muy interesante, al menos para mí y al parecer para la gente también. Sí, y la verdad que yo soy sumamente curiosa y trato de leer, de participar en conversaciones también con otras personas que a lo mejor tienen un punto de vista diferente al mío y que me permiten como desarrollar una amplitud de pensamiento que de repente resulta interesante después. Exactamente. Marisela, tú eres la primera invitada que tiene picadera incluida. Wow. O sea, eso es para que esta conversación sea, ya tú sabes, si era buena, ahora va a ser mejor con picadera. Y uno que tiene que meter rebaja de peso en Año Nuevo, señores, no la ponen difícil. Gracias por ese gesto. Por lo menos un chin, tú sabes. Gracias a nuestros amigos de Empatelado que nos la trajeron, porque en estas grabaderas, tú sabes, uno va ahí... no voy a decir la palabra desgastándose porque las conversaciones interesantes hacen que uno como que se compenetre más y eso. Pero la verdad es que cuando uno termina está como que... Y entonces... Definitivamente. Qué chévere. Muchas gracias por ese gesto. Así es. Marisela, yo te escribí y me parece muy gracioso la forma en que te invité en esta ocasión porque tú estuviste presente en el momento en el que el Ministerio de Trabajo dio a conocer las medidas del plan piloto de la reducción de la jornada laboral. Y recuerdo que tú estabas subiendo el contenido y toda la cosa y yo te dije como que, ok, ¿cuándo tú vienes? O sea, tú pusiste como un box de cuáles son las preguntas y yo dije que aquí tenemos muchas preguntas, ¿cuándo tú vienes? Bueno, aquí estamos. Yo sé que generó muchísima inquietud, muchas preguntas, todavía las hay, o sea que vamos a hacer todo lo posible por orientar de manera transparente y abierta y ver qué podemos sumar a esa causa. Básicamente, dentro de lo que se compartió en ese momento, de la información, y antes de seguir, me acuerdo de algo. Esto fue algo que se compartió en el 2023. Ellos compartieron que se iba a estar realizando la prueba y que se iban a recolectar como los datos y todo eso. Pero nunca se volvió a hablar nada de eso. Y yo lo recuerdo claro porque hace algunos años yo vengo dándole seguimiento a ese tema en otros países. Y cuando lo vi aquí, yo dije, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Wow. Y recuerdo que lo compartimos, pero después no se habló más nada hasta ahora. Y de hecho, se dieron como pinzadas, como cosas sencillas. Y yo quisiera entender, como de tu percepción, que tú tuviste de frente ahí, escuchando lo que se proponía para el plan piloto. Evidentemente, después de eso se han tenido más conversaciones, se han despertado más dudas y se han aclarado algunas. Pero en ese momento, ¿cuál fue tu percepción? Bueno, la verdad que a mí yo puedo decir que me sorprendió positivamente que a nivel de gobierno estuviéramos teniendo esa conversación. Todavía yo creo que nos falta muchísimo, pero hay que celebrar también los pequeños pasos que sentimos que van en una dirección de buena intención
y donde percibo desde mi punto de vista, que hay una participación interesante, como de actores claves que permitirán que los frutos del proceso nos puedan llevar a tomar decisiones por lo menos bien informadas. Entonces, fue un proceso que yo creo que empezó bastante tímido, como tú dices, en el año 2023. No creo que fue un proceso sumamente como abierto, de mucha visibilidad. Y evidentemente lo entiendo porque es un tema que genera mucha expectativa y tal cual como lo fue aquí en República Dominicana, en otros países que han tomado esa dirección, la palabra común que sale en ese tema es polémica. O sea, es un tema muy polémico que tiene muchas aristas desde el sector empresarial, desde los trabajadores, los estudiantes, o sea, la fuerza laboral, por decirlo de una manera. Obviamente el sector gobierno, el sector educación, o sea, hay muchísimas implicaciones, pero es desde mi punto de vista muy positivo que por lo menos esté teniendo la conversación y también poder ver de cerca otras experiencias, no solamente de países, ¿verdad?, del otro hemisferio, sino también experiencias muy cercanas en Latinoamérica que también podemos utilizar como referencia. Tú sabes que algo que la gente, y esto como persona que saca comentarios negativos de la sección de comentarios del periódico. Siempre hay alguien. Sí, no, eso es terrible. Yo creo que el ministerio que más atacado es con las noticias y todo eso es el Ministerio de Trabajo. O sea, si lo pongo como en una balanza, eso es terrible. Y mucho de lo que la gente decía era como que, ok, está muy bien el objetivo de crear un balance entre la vida y el trabajo, de crear espacios más productivos y todo eso, pero sabemos que la realidad es que la gente va a tomar ese día para irse de fiesta, por ejemplo, y no necesariamente descansar. Bueno, puede ser, pero a ver, irse de fiesta puede ser parte del esparcimiento y cada quien decidirá qué le funciona mejor. O sea, mientras sea un tiempo personal donde las personas tengan los recursos y no estén en otro empleo, que es realmente lo que, por lo menos en el discurso del ministro fue muy claro. La intención no es que la gente tenga tiempo libre de un empleo para emplearse de otra manera o emprender, sino la idea realmente es que las personas puedan invertir ese tiempo adicional en actividades que pueden ser productivas porque activan otros sectores de la economía nacional, pero la idea es que ganemos en calidad de vida, que se invierta tiempo en la familia, en esparcimiento, en descanso, como le funciona a cada quien según su realidad. Pero lo que sí no se quiere es que ese tiempo sea para emprender, para emplearse en otro lugar. Y la realidad es que eso es un poco difícil de predecir, pero creo que las ventajas que nos va a dar el piloto justamente es comprender un poquito la idiosincrasia cultural y ver cómo se va moviendo nuestra gente. Entonces creo que lo más interesante del proceso es que, sobre todo como se hizo en la primera fase, de manejarlo con cierta cautela, como medio low profile, era porque es un piloto. Y dentro de las cosas que vimos en el evento, y creo que el ministro de Trabajo fue muy enfático, es no generar ningún tipo de expectativas, no anticipar, porque es un piloto, donde el propósito fundamental es poder obtener información que nos permita analizar el impacto de una medida similar en nuestro país. Pero él fue muy claro, es un piloto, es un ejercicio. Como diría el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. O sea, despacio, es un piloto. Yo creo que ese fue el mensaje que me quedó más claro, de que todavía es algo muy preliminar. De manera personal, no sé si ayudaba a ese propósito el hecho de haber tal vez hecho un evento con tanta visibilidad y con tanta participación de medios, en contraste tal vez a cómo había iniciado el piloto. Pero sí, tengo que ser justa y esas fueron las palabras también del ministro, de que es un piloto. Tú sabes que eso que tú mencionas de la gente emplearse en ese tiempo fue uno de los comentarios también. De que evidentemente son comentarios que estoy leyendo, que leí en su momento y que los replico. No estoy diciendo que con esto... no es que estamos de acuerdo ni desacuerdo. No es que estamos de acuerdo ni desacuerdo ni nada, sino es que la gente tiene como una expectativa rápida y automáticamente emite su juicio dependiendo de su realidad. Así es. O de sus experiencias. Entonces, eso fue otro tema que la gente decía, bueno, pero si este salario no me da y tengo el espacio
para tener otro empleo quizás, o para hacer algo que produzca entonces el dinero, pues lo voy a hacer. Y en ese momento me acuerdo que yo me quedé así, viendo el comentario, yo no dije, o sea, como que no pensé, no dije nada, porque la verdad, tienes razón, una persona en necesidad que tenga el espacio para quizás crear algo, Claro. no lo va a ver como que tiene la oportunidad de descansar, sino que lo va a ver, tengo que seguir produciendo. Y lamentablemente eso lo que hace que se cree como una cadena que ocasione lo contrario que se quiere lograr con el plan. Eso a mí me trajo muchas ideas encontradas porque a pesar de que siempre he estado de acuerdo y pienso que hasta que se demuestre lo contrario, hasta que veamos resultados negativos, ¿verdad? Porque no podemos decir que siempre vamos a estar de acuerdo con algo. Me ha parecido una buena idea porque yo soy pro establecer un límite entre la vida y el trabajo. Que el trabajo no es la vida, no se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir. Correcto. Entonces, hay cosas positivas y creo que las que no son tan positivas, por no decir negativas, tienen que ver más con la educación y realidad que nosotros vivimos que con el proyecto en sí. Eso es cierto, o sea, al final como todas las iniciativas van a tener su pro y su contra, van a tener sus fans y sus haters. Y creo que justamente, o sea, el tema de piloto, yo creo que hay una parte que es el estudio de las variables, la parte estadística, lo que arroje a nivel de política de Estado, de ver qué implicaciones tiene eso como en el aparato productivo, a nivel de costos de empleador, o sea, como esa parte dura, que ahí está el equipo de la Pucamaima apoyando en ese ejercicio. Pero también hay una parte del piloto que creo que lo estamos viviendo, que es el experimento social. ¿Qué tan listo estamos? Y yo creo que algo muy similar se dio en la pandemia, cuando muchas empresas tuvieron que irse a la virtualidad, explorar jornadas mixtas, jornadas virtuales, donde también tuvimos aprendizajes interesantes, donde el factor educación, preparación, cultura laboral y honestamente cómo la cultura de las organizaciones también va formando a los ciudadanos. Y vemos el rejuego interesante que está teniendo todas esas cosas. Entonces, parte del piloto, intuyo, y viéndolo desde el punto de vista de gestora de talento o directora de recursos humanos, es ver las expectativas y las reacciones que tienen las personas ante este tipo de escenarios, que sería un escenario nuevo. Y sí, hoy en día hay personas que trabajan 44 horas y tienen un segundo empleo. ¿Cómo? Yo no sé. Yo tampoco. Pero sé que lo hay. Sí. Y personas que trabajan 40 horas y tienen un segundo empleo, tienen un emprendimiento. O sea, hay ciertas cosas que van a existir dentro del sistema, amén de que ese sea el propósito o no, digamos, de los esquemas o de las iniciativas que surjan. Entonces, vamos, eso no lo puede evitar nada, yo creo. Van a ser los outliers del proceso. Yo me quedo así pensando en que siempre va a haber una reacción. Es como tú dices, o sea, sin importar si el cambio es positivo, si es negativo, si va a impactar a futuro, si va a impactar ahora, la gente siempre tiene como una reacción inmediata. Y a veces la reacción inmediata, que es una reacción al cambio, es como tú te resistes, ok, pero vamos viendo, como tú decías, es un proceso. Correcto. Es un proceso de 6 meses, si mal no recuerdo. El proyecto fue presentado, que duró o estuvo 3 meses en preparación, por eso que hablamos que inició el año pasado. Ahora inicia la fase de ejecución como tal, que era al 1 de febrero, o sea que apenas estamos literal a 7 días. Acaban de pasar la primera semana de descanso, su primer descanso, lo acabamos de vivir. Y la idea es tener la ejecución por 3 meses y luego dar un espacio donde ahí no es que hubo una fecha tope, pero sabemos que en el plan estaban unos 3 meses de analizar la data y arrojar, digamos, aprendizajes, observaciones. Ese es el plan inicial, con la idea de para mediados de año el ministerio poder tener una data sobre la cual revisar y observar. Eso fue lo que se compartió. Exacto. O sea, es un piloto. Hoy en día sabemos que las empresas, o sea, es un grupo súper pequeño de empresas donde no están todos los sectores representados. Yo recuerdo que me escribieron del sector de call center, que es donde estuve hasta muy corto tiempo. Tengo colegas también del sector de zona franca que tampoco tienen representación. Entonces, es un piloto bastante conservador,
no aplica para todas las empresas, no es obligatorio, y donde evidentemente hay un reconocimiento de manera muy objetiva de que este escenario no está contemplado necesariamente a que aplique a todas las industrias, ni que se aplique de la misma manera. Entonces creo que yo motivaría a bajar un poquito las ansiedades y a dejar el espacio a que las empresas participantes puedan iniciar. Y evidentemente para iniciar el piloto, digamos, hay varias cosas que se comunicaron. Hay herramientas de acuerdo entre el empleador, o sea, entre las organizaciones que participan y el Ministerio de Trabajo, donde hay un compromiso de compartir cierta información, la duración del proyecto, participar en reuniones y demás. La segunda parte son herramientas que, digamos, ayudan a la empresa a establecer expectativas claras con los colaboradores que van a participar en ese plan piloto. Eso es un documento bastante sencillo donde evidentemente se delimita la reducción en términos porcentuales, o sea, no se especifica necesariamente va a trabajar X o Y horas porque la cantidad de horas puede variar según la empresa, pero donde hay una reducción del 20% en la jornada, una fecha de inicio y una fecha de finalización. Entonces, eso como para también aclarar expectativas entre los participantes. Pero todavía incluso la formalidad del proceso, las reuniones, estamos en una fase muy preliminar. Recién acaba de iniciar la ejecución. Ahora se definirán los formatos a través de los cuales las empresas van a reportar los indicadores, la frecuencia, o sea, toda esa mecánica está todavía en proceso. Vamos a ver para mediados de año que nos presentará el Ministerio de la mano de la Pucamaima y las empresas participantes. Yo creo que las personas que están participando del plan piloto tienen como una pequeña presión adicional. Tienen como la lupa. Claro. Realmente, y es un poco tricky porque, por ejemplo, después del evento que hizo el Ministerio, donde hubo muchísima participación de medios de comunicación, exhortaron a que si los medios de comunicación necesitaban información, que la podían solicitar a través de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio. Pero, por ejemplo, yo de curiosa, porque no represento ningún medio de comunicación, sino soy una simple curiosa, entré a la página del Ministerio y todavía no había esa información de modelo de contrato ni nada de eso. O sea que intuyo que ellos están también priorizando los stakeholders y los medios y están siendo muy cautos en el tipo de información que comparten para no confundir y para tratar de que el proceso y la información llegue de manera oportuna y clara por los medios oficiales. Entonces, bueno, sigo de curiosa y lo que hice fue apoyarme en mi network para ver desde su perspectiva cómo están viviendo el proceso. Y la verdad es eso. Me dicen, mira, mucha gente nos pregunta, los medios de comunicación se acercan, pero es que recién acabamos de empezar. Exactamente. Todavía en esa etapa es que estamos. Y me imagino de que, bueno, todavía no he descansado el primer día, pero bueno, el trabajo sigue igual. Así es. Sí, yo creo que datos interesantes a tener en consideración desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Aquellos que estamos viendo desde fuera y que no estamos en el piloto, que somos la gran mayoría. Sí, exactamente. ¿Qué nosotros podemos hacer? Yo creo que desde el punto de vista de gestión humana es importantísimo edificarnos y leer casos, digamos, de otros países que han pasado por un proceso de revisión de su jornada laboral. O sea, la Organización Internacional del Trabajo desde el 1962 está pidiendo que se revisen las jornadas laborales, donde realmente los países de Latinoamérica tienen jornadas bastante más altas en comparación a otros países. Así es. Hay razones históricas y razones más recientes que a lo mejor lo justifican, pero la realidad es que cuando nosotros nos entramos a cómo está compuesta la fuerza laboral actual y la del futuro, es importante tener en cuenta que ya vemos las nuevas generaciones, los jóvenes, que valoran muchísimo más el tiempo personal, el balance, donde tal vez las necesidades económicas o la realidad económica ocupa otro lugar a nivel de prioridad. Entonces, independientemente de que haya una medida gubernamental o que se revise el código, o sea, esos factores un poquito macro, sí, yo creo que desde el punto de vista de gestión humana, nuestros equipos de compensación, los líderes de empresa, sí estamos muchísimo más sensibles y atentos a ver cómo nosotros podemos ser asertivos y oportunos en las decisiones que nosotros tomamos respecto a la configuración de nuestro personal. Y a lo mejor no es una solución que le funcione a todos.
A lo mejor van a haber posiciones que se presten Exacto. para jornada reducida o trabajo flexible. Y de repente vamos a encontrar industrias, sectores y posiciones donde tal vez no vamos a estar preparados en un corto plazo para afrontar o para tener esa conversación. Porque no todos los colaboradores son tan productivos como quisiéramos o como necesitamos que sean para mantener ese esquema. No necesariamente tenemos los procesos o las tecnologías que van a acelerar o que van a garantizar a nivel organizacional mantener los niveles de productividad. El deseo está, claro, en todos, pero hay un caminito entre el deseo y lo que podemos materializar y garantizar desde el punto de vista organizacional. Entonces ese es el reto. Pensar en cómo nosotros podemos mantenernos innovando en la organización para inyectar más eficiencia. Eso siempre está sobre la mesa. Y también cómo podemos mantener una comunicación muy clara y de doble vía, donde podamos clarificar las expectativas entre nuestros colaboradores y la organización. Porque hay eventos que van a detonar ansiedad, expectativa, y creo que el reto comunicacional del liderazgo es cada vez mayor ante este tipo de situaciones, pero ese reto nos toca asumirlo. Me da mucha risa porque tú has dicho muchas cosas que son muy ciertas. Y como siempre, uno termina de que, bueno, pero eso es lo que hay. Pero es cierto, tú mencionaste algo muy interesante y es que hay conversaciones que no estamos listos para tener, al menos no al corto plazo. Así como hay posiciones y hay industrias que evidentemente se le va a dificultar más tener quizás, vamos a decir, tener un resultado positivo o esperado. No significa que eso esté mal, significa que hay un trabajo que hay que hacer, y esto yo lo conversaba con el señor César Dargam del CONEP. Hay cosas, hay regulaciones que hay que hacer, pero a la par hay trabajos que hay que hacer. Hay trabajo de educación, hay trabajo de enseñanza a la persona. Es muy difícil tú cambiarle la mente a una persona con lo que ha vivido toda su vida. Totalmente. Y a eso me refiero con lo que decíamos ahorita. En una persona en necesidad, pues se va a buscar la vida en el espacio de tiempo que tenga adicional. Pero porque eso es lo que hemos aprendido. No quiero decir que lo que hemos aprendido significa matarse a trabajar y que el que le saca más provecho al que ya tiene uno es mejor que otro. Son mentes diferentes, son realidades distintas, experiencias también muy distintas. Pero con eso lo que me refiero es que hay un trabajo de educación que hay que hacer paralelo a las regulaciones que se hacen a nivel gubernamental, que impactan a todo el mundo. Por eso todo el mundo entiende que tiene la capacidad de opinar sobre ese tipo de regulaciones. Todo el mundo tiene la capacidad de opinar. Sí, tenemos el derecho. Dentro de su propia creencia, ¿verdad? Sí, y yo creo que el diálogo enriquece, porque al final yo creo que para poder ser efectivos y que todos salgamos edificados y con un resultado positivo, es importantísimo tener esas conversaciones y escuchar. Y yo valoro, creo que del esfuerzo que se está haciendo desde el ministerio es eso, es abrir un poco los oídos en múltiples direcciones para incorporarlo en ese análisis. A nivel organizacional, y yo creo que a veces hay iniciativas que se pueden adoptar desde el punto de vista organizacional con mayor agilidad que lo que se puede tal vez pasar una medida a nivel país. Y como lo dices, yo creo que, por ejemplo, las diferentes asociaciones, los clústeres, hace mucho que estamos claros del trabajo que tenemos que hacer a nivel de los programas de educación, a nivel de sensibilizar la formación técnico-profesional, o sea, acelerar un poco la formación del talento. Eso es un factor importante si nosotros estamos hablando de mantener y elevar la productividad. Y por otro lado también a nivel de cultura, educación de familia, de saber lo que es un compromiso, de llegar puntual a un trabajo, no es que tenemos que estar, ¿verdad? Intensamente enfocados sin descanso las 8 horas, pero también ser un poco más consciente del nivel de enfoque y de priorización de las tareas, de resultados que necesitamos tener. Y hay culturas que vemos que se llega a las 8 más o menos, luego a las 9:30 me paro por el café, socializo porque la conexión es importante. O me desayuno, pero entonces a las 12 ya hay que almorzar, a las 3 me vuelvo a tomar otro café, a las 4:45 me tengo que parar del escritorio porque me voy en el transporte. Entonces también tenemos que hacernos conscientes de la dinámica laboral
porque para nosotros tiene un costo. Yo creo que eso también es resultado de la misma, del mismo automático, trabajar en automático. Eso pasa bastante. Yo creo que a todos en algún punto nos ha pasado. Algunos recobramos como el camino, otros no. Pero eso pienso que también parte de lo que viene a traer el plan. Yo sé que en otros países se han hecho. A mí me cuesta un poco crear como comparaciones con otros países por lo diferente que es el país de nosotros. La idiosincrasia es única. O sea, eso es. Y nosotros tenemos, o sea, esa cultura de cercanía y lo que estamos hablando, no quiero que se interprete, no es en ánimo de criticar, es que vamos a tener un reto. Porque evidentemente no es necesariamente, y si estamos hablando de mantener productividad, el reto es, o sea, ¿qué significa esto? Que lo que yo espero, lo que hoy en día ustedes o un colaborador normal tiene 44 horas para entregarme un resultado, lo vamos a tener que hacer en 36 o en 40. Exacto. Entonces, eso implica un montón de cosas. Claro que chévere que estamos viendo el tiempo libre que voy a tener fuera de la jornada, pero lo que también tenemos que estar conscientes de que eso va a comprimir el tiempo en que voy a estar trabajando. Exactamente. Entonces, si tengo menos tiempo para entregar el mismo resultado, es importantísimo, uno, que yo tenga las capacidades necesarias para lograr hacerlo, las herramientas necesarias para yo lograr hacerlo, y una dinámica donde en todos los trabajos o en la mayoría hay un nivel de interrelacionamiento, interdependencia. Totalmente. Donde tenemos que poder estar en sincronía, enfocados, porque si no, yo puede que no logre cumplir con esas expectativas. Entonces, hay un reto también a nivel individual donde tenemos que tener ciertas capacidades y estar claro de lo que implica acortar una jornada. No, y que eso, con todo lo que tú dices, que así me vengo acordando de otras cosas, eso levanta aún más la competencia, porque ahora tú tienes que tener, aparte de tener la capacidad, tú tienes que también tener el enfoque, como tú bien decías, de que tú tienes menos tiempo para hacerlo. O sea, la habilidad la tienes que tener y la capacidad también. A veces sucede, y eso es bastante común, que la gente dice, bueno, yo voy a tomar este trabajo. Si me lo dan, bueno, pues necesita saber Excel avanzado. Sí, yo sé Excel avanzado. Mentira, no sabe nada. Excel básico. Excel. Exacto. Sabe que está Office ahí, ¿verdad? Entonces, te dan el trabajo, confían en tu palabra, porque es confiar en tu palabra. No siempre te hacen pruebas. Exacto. En el caso de que no se haga ninguna prueba, tú llegas al trabajo, ya tú tienes el trabajo, tienes la responsabilidad de cumplir. Entonces, ¿qué tú haces? Tú entras a YouTube y aprendes a usar Excel para lo que sea que tú vayas a hacer. Eso es una práctica sumamente común. Y no estoy diciendo que esté mal. Hay veces que hay que darse ese empujón para uno mismo crecer como persona, como profesional. Hay veces que esa es la única forma que personas tienen para crecer de esa forma. Pero, en este caso, estamos diciendo que ahora tú tienes que realmente tener la capacidad que tú dices tener. O sea que, como tú dices, es como un reto para, en el caso de que sea algo positivo y simplemente, es un reto para el profesional de manera competitiva y es un reto ahora mismo para las personas que están en el plan piloto, porque yo me imagino que no se van a querer ni enfermar. Bueno. Y se supone que, bueno, una de las variables que se va a medir es la parte de bienestar, o sea, de reducción del ausentismo. Es una de las bondades que se espera lograr con este plan, porque se supone que uno va a tener más tiempo de esparcimiento, vamos a llegar más fresquecito al trabajo. Yo creo que va a ser súper, súper interesante el ejercicio. Todavía no tengo visibilidad, por ejemplo, de qué tipos de puestos se están tomando para que participe o el tamaño de las muestras. Yo creo que va a ser interesante en la medida en que vayamos teniendo más visibilidad. Pero es una realidad de que constantemente sé que las organizaciones y los especialistas en gestión de recursos humanos estamos pensando cómo podemos hacer que nuestros colaboradores sean más productivos. Eso es eso es una preocupación eternamente presente. Y hoy en día, cuando vemos este tipo de iniciativa, no es solamente cómo hago que mi colaborador o cómo facilito que el colaborador sea más productivo, sino que también esté fidelizado. Tiene que ser un esquema que le funcione al colaborador. Y a veces eso es una medida muy particular. También otro elemento que trae, yo creo, este piloto y las conversaciones que se generan a partir de ese tipo de iniciativas es saber o validar que es algo deseado. Entonces, si ya sabemos de que es algo deseado,
invita también a las organizaciones a ver, bueno, ok, si yo quiero liderar en algún aspecto, de repente ya tengo una información de que veo que hay un interés y de repente poder, aunque sea experimentar a lo interno de la empresa, algunas iniciativas similares. Y así, mientras el ministerio hace su piloto, de repente entiendo que hay ejercicios similares como el que se hizo con el trabajo remoto. Se pudiera explorar el tema de la jornada reducida en posiciones específicas y ver cómo reacciona eso ante la cultura. En algunos países, mientras se implementaba la jornada reducida, hubo empresas que fueron sumamente atrevidas y ellos tomaron decisiones muy empresariales y eso se tornó en un beneficio diferenciador que les permitía atraer a cierto tipo de talentos a su organización. Entonces, digamos, de todo siempre vamos a tener la elección de coger y de desechar. Entonces, al final, a nivel de país es un piloto, hay muchísimas variables. Los tiempos para el piloto ya vemos que es a mediados de año, sí. Pero al final, como talento, ¿a qué nos invita esto? Bueno, como talento siento que es una invitación a cómo yo me actualizo, desarrollo capacidades y conocimientos que me permitan ser súper productivo, que me permitan trabajar con tecnología, que me permitan trabajar de manera enfocada, cómo yo puedo revisar mis hábitos para garantizar de que de verdad yo soy una persona productiva y enfocada y le saco el jugo a la N cantidad de horas por las que he sido contratada. Entonces yo creo que a nivel particular eso es una invitación y algo positivo de tener esta conversación. Y a nivel organizacional, validar si hay esquemas, ya sea de reducción de jornada, llamémosle trabajo remoto, llamémosle cualquier esquema que promueva un mejor balance vida-trabajo y de repente darnos la oportunidad de ver cómo se vive y cómo impacta eso en nuestra cultura, en nuestros resultados organizacionales. Eso creo que sería algo chévere para explorar a nivel organizacional. Y a nivel, yo creo, país, es, digamos, no inyectar ruido al sistema, sino ser paciente, esperar a que los participantes cumplan con su rol y estar atentos a los resultados que saldrán del piloto. Hasta ahora esa es como mi cuota, mi reflexión y que yo he sacado del proceso. Me imagino que cada uno de nosotros tendremos nuestra bitácora. Yo creo que uno de los beneficios del piloto es la apertura a llevarlo como la industria así lo decida. Y claro, no es algo tan abierto así que tú puedas hacer lo que tú quieras a nivel general, pero tú puedes reducir la hora, pero también tú quizás puedes reducir la hora proporcionalmente. En lugar de, por ejemplo, no trabajar un día, tú puedes quizás trabajar menos horas en los días de la semana. No sé, hay otras empresas que han hecho cosas distintas en otros países. Dije ahorita que no quería hacer comparaciones, pero la verdad es que son los únicos que han hecho pruebas. Es difícil tú hacer una comparación con Islandia o con Japón, que me encantó. En Japón me encantó porque ellos redujeron las horas. No porque sí, de que redujimos la hora porque ahora no la necesitamos. No, ellos redujeron tiempo de reuniones que ellos estaban invirtiendo, las quitaron y eso hizo que se redujera la jornada laboral. Y de esa forma, pues eran más productivos porque tenían menos reuniones. Pero ahí el propósito tal vez no era necesariamente reducir la jornada, sino demostrarse que podían ser más eficientes. Exacto. Identificar las cosas dentro de tu dinámica de trabajo que a lo mejor no tiene un alto impacto en los resultados, digamos, del trabajo en sí. Me parece un abordaje muy inteligente, realmente. Sí. Para variar, los japoneses siempre comparten cosas muy chéveres. Sí, sí, es verdad. A mí me gustó mucho, recuerdo que lo leí el año pasado, porque ellos anunciaron el piloto también de la prueba de la jornada laboral, pero todo el mundo tiene como un acercamiento diferente. En Inglaterra se hizo algo similar y me parece que no fue tan positivo el resultado. Pero como te digo, el abordamiento tiene mucho que ver, porque un piloto es tomar una muestra. Correcto. Y esa muestra hay que ver cómo se llevó a cabo en la investigación. A mí me gustó mucho que en el piloto de nosotros tenemos diferentes industrias. Correcto. Tenemos empresa privada, tenemos empresa pública, tenemos instituciones que se dedican a la telecomunicación, otras instituciones de zona franca. O sea, como que hay... De zona franca no recuerdo, porque está... yo creo. CPEM, si no me equivoco, creo que Gejaina entra en zona franca. No, Gejaina es energía.
Ah, ok. Pues no Energía es de zona franca no tenemos participación. Asumo que Mira, la falta mayoría son muchos empleados, son empleados que cobran un salario Sí. por hora. Y evidentemente eso dificulta. Y Zona Franca tiene una diversidad de Enorme. escenarios y de industrias que... Y aparte, es un régimen especial. Entonces me imagino que de manera muy consciente, estoy asumiendo, desconozco porque no dieron esa información, y como no Y esto es algo fueron voluntario específicos también. de cuáles eran los criterios de participación de los, valga la repetición, de los participantes en esta primera fase, la verdad que yo me siento que sería un poquito atrevido a intuir, pero por la dimensión, por lo que representa Zona Franca, que tiene sus propios retos, entiendo que de repente tiene sus motivos para no estar en esta primera oleada. Hay muchas cosas. Yo no sé por qué me vino así Zona Franca. Creo que me sueño con Zona Franca. Porque la verdad es que el manejo o la gestión del trabajo en Zona Franca es muy diferente a lo que quizá yo conozco. Yo imagino que tú tuviste un tiempecito en Zona Franca trabajando con empresas de Zona Franca, pero la naturaleza de la empresa donde yo estuve trabajando no es la típica empresa de manufactura de Zona Franca, sino era más bien de servicio. Por lo que la verdad no siento que tengo la experiencia en mi propia, ¿verdad? Sí. En mi propio currículum, por así decirlo, para ampliar más en esa parte. Lo único que hay como especificaciones quizá que son diferentes. Lo digo porque eso le pasó a mi hermana en un trabajo. Su trabajo de hecho estaba localizado dentro de la ciudad. Okay. Pero específicamente ese edificio donde ella trabajaba estaba considerado como Zona Franca y todo lo que funcionaba allá correspondía a eso. Por ejemplo, con call centers, que es una zona franca especial, zona franca de servicios, y ya, o sea, el sector de Zona Franca se ha diversificado tanto. Sí. Y por eso te digo, o sea, es un gran monstruo, tiene un impacto importantísimo en la economía, mueve muchísimas personas, pero también es sumamente diverso. O sea, tenemos desde joyería, trabajos de zapatos, dispositivos médicos, o sea, tiene una diversidad y cada uno, como dices, con sus variables muy particulares. Pero sí recuerdo que el piloto en esta ocasión tenía la participación de Gejaina del sector energía, tenía la participación de creo que 2 instituciones gubernamentales. Creo que está Senasa y el INAVIE, ¿no? Sí, el CIPEM. CIPEM, sí. Creo que CIUBEN. El Sistema Único de Beneficiarios. Ajá, correcto. Está claro. Y no sé si me queda otra. Senasa, CIUBEN, Gejaina. Claro. Si se nos queda otra, la ponemos en el caption. Bueno, si tú haces pausa, la buscamos en el celular. Porque pero aquí. Claro, Dios mío. para no tener ese blooper ahí. Claro, ¿verdad? Estamos aquí. Y esto en vivo para nosotras ahora. Sí. Estoy, por supuesto, IMCA. Ah, IMCA. Sí. Así mismo, IMCA, claro. CIUBEN, Gejaina y Senasa. Correcto. O sea, dale replay ahí para que tú lo puedas dejar bien. No importa, eso no. Yo fui directo a revisar la publicación de Laboralmente. Ok, claro, a la fuente, creo. Claro. No, chévere, pero hubo, por eso te digo, hubo varias empresas, por ejemplo, el sector turismo no quedó, no hubo participación en el piloto, y bueno, rescatar de que eso fue voluntario. Exactamente. Incluso la selección de las posiciones que que iban a formar parte del piloto también fue discrecional de la empresa. O sea, que lo que nos toca es esperar y ver qué de esa data que podamos extraer es relevante para nuestras industrias. Exacto. Y cuáles serían los próximos pasos, que esa parte tampoco hubo compromisos puntuales. Exacto. Simplemente vamos a ver los resultados de este piloto. Esperamos que sean cerca de mediados de año. Es el asunto que cuando suceden este tipo de experimentos, por ponerle un nombre, uno tiene que esperar a ver los resultados. Y esos resultados son positivos o negativos dependiendo lo que tú quieras analizar. O sea, puede ser, en esta industria no fuimos tan productivos. Puede pasar. Pero en esta sí. O en esta posición sí,
en esta industria, pero en esta posición no de aquella industria. O sea, hay indicadores ahí que ya la Pucamaima, como tú decías, van a evaluar y van a crear su informe. Y en base a eso, pues entonces se tomarán decisiones. Hay un organismo internacional también que está participando como consultor, que obviamente tiene experiencia trabajando con gobiernos y con otras instituciones, que también creo que le da un ingrediente interesante al piloto. Desde mi punto de vista muy particular, el solo hecho de que el Ministerio de Trabajo se haya embarcado en realizar un piloto, ya de por sí, yo creo, señores, que eso es ganancia. De definir un esquema de piloto, de comunicarlo, de lograr la participación voluntaria de las empresas, de comprometerse con hacer un estudio juicioso bien acompañado de una institución como la Pucamaima y tener un plan de trabajo que tiene un inicio y un fin del piloto. O sea, ya de por sí el poder generar esa dinámica de pilotos para la toma de decisiones, para definir lo que ellos hayan contemplado que era el propósito de este piloto, yo creo que ya de por sí es ganancia, porque nos da la experiencia. No conozco o no recuerdo de ningún piloto que se haya iniciado desde el Ministerio de Trabajo. Entonces ya de por sí el haberse lanzado a ese experimento, como tú decías, siento que yo lo valoro. O sea, yo como ciudadana valoro que hayan abierto ese capítulo como una metodología de trabajo para tomar decisiones. Y como conversábamos, el hecho de que se esté conversando sobre esto es algo positivo. Independientemente de cuál sea el resultado, porque eso también habla de una visión que muchas veces, y creo que nosotros hemos hablado en varias ocasiones sobre eso, se cuestiona la visión que hay sobre las cosas. Entonces eso también nos da como una brechita de que hay y de que se puede. Tú sabes, hay trabajos que si se trabaja de la forma correcta, valga la redundancia, hay futuro. Hay cosas, como decíamos ahorita, que pueden influenciar muchas opiniones o muchas experiencias o resultados en todo lo que vamos a analizar, que quizá no es lo que esperamos o quizás sí es lo que esperamos, no sabemos, que vienen de lo que nosotros hemos vivido, la forma en que nosotros sabemos cómo funcionan las cosas. Entonces ahí queda, como decíamos ahorita, mantener como ese balance de educación y también de acción, porque entonces cuando hacemos uno de los dos solamente fallamos. Porque podemos educar, y no estoy diciendo que esté mal, pero sin la acción nos quedamos en el mismo sitio, con el conocimiento. O sea, como cuando uno tiene el conocimiento en el intelecto y no hace nada. Sí, claro. Es así mismo. Bueno, la verdad que la conversación sí es buena y como tú sabes que siempre tratamos de venir al podcast, es que podemos sacar de todo esto, porque al final hay 5 empresas participando, hay un ministerio, hay una Pucamaima, pero al final, ¿qué estamos haciendo tú y yo? O sea, los dominicanos que estamos formando parte de la conversación y cómo eso nos impacta. O sea, al final, todo esto que nos sucede, más allá de un comentario, de un posteo en Facebook, ¿qué podemos sacar provechoso para nosotros y para el entorno donde nos desarrollamos de todo esto? Exacto. Porque al final, sí, usted puede postear un comentario que a lo mejor es positivo, es a favor o es en contra, pero ese comentario a ti que te suma. Entonces, por eso siempre me gusta invitar, ya que estamos teniendo esta conversación, ¿cómo impacta esto tu vida, tu carrera, el entorno donde te desenvuelves, tu profesión, si lo queremos llevar? Entonces, ¿estás tú preparado en caso de que quisieras una reducción de jornada? ¿Estás haciendo lo productivo que puedas hacer? ¿Estás desarrollando esas habilidades en el futuro que te permitan ser un colaborador altamente productivo? Y pensar cómo esta conversación debiera de impactar las decisiones y las acciones que yo estoy tomando hoy como profesional y como empleado. Y si tenemos la dicha de estar en posiciones de liderazgo o en posiciones de gestión humana, ver, hey, ¿qué puedo aprender de esta conversación? Déjame activar mis canales de comunicación, conocer las expectativas de mi personal y ver si tengo oportunidad a nivel, por ejemplo, de tecnología, donde yo pueda aumentar la productividad. Si las personas tienen esta expectativa de una reducción de jornada, lo pudiera alternar tal vez con otra medida inteligente de balance vida-trabajo. ¿Cómo puedo integrarme en esta conversación y sacar provecho para al final fidelizar y posicionarme como una empresa líder en el mercado? Entonces, dependiendo de nuestro rol, yo lo que diría es qué podemos aprender de la conversación, que evidentemente nos reta a ser innovadores, a ser ágiles en la toma de decisiones y sobre todo a pensar constantemente en la estrategia de gente, de talento
que yo estoy llevando, ya sea mi estrategia personal como talento o la estrategia de talento si tengo la posibilidad de impactarla en una organización. Entonces, de todo eso es como lo que yo me llevo, porque ni participo en el piloto, soy otra espectadora más, pero elijo que todo lo que pase a mi entorno me sume y yo sumar de manera positiva con todo lo que esté pasando al entorno. Y ojalá que esa sea digamos, el elemento en común que podamos traer sobre la mesa. Eso es lo que esperamos, evidentemente. Yo ando hoy como con el papel de la negativa. Sí, pero me gusta, sí, es verdad, pero me gusta quizá traer como a la conversación realidades que otras personas experimentan para hacer ese contraste con lo que quizás un punto de vista distinto puede aportar. Uno de los comentarios también que más vi y que recibí también cuando hacía preguntas sobre el tema en las redes sociales y esto, es la gente que politiza todo. Entonces, está el comentario bastante repetido de que, bueno, estamos en año electoral. Entonces, ahora vamos a hacer estas cosas que a un grupo quizás, bueno, no vamos a decir un grupo, al empleado le agrada escuchar. Correcto. Entonces, con eso quizás estamos ganando ahí alguna cosita. ¿Tú piensas que tiene que ver algo con eso o no? Mira, al final esas son opiniones que son muy particulares. Eso no se comunicó. No, como te digo, hubo un abordaje inicial que se tuvo en el piloto. El lanzamiento que se hizo fue diferente a cómo se inició, pero no hubo una comunicación formal de cuál era el propósito, porque ahora estábamos involucrando a los medios. Entonces, cada uno de nosotros puede tener una opinión muy particular, a favor o en contra, y evidentemente todas las cosas que son impulsadas a nivel de país siempre van a tener un matiz político. Y habrán personas que lo celebrarán. Ah, sí, qué bueno, que tenga visibilidad el trabajo que te hace el ministro. Y habrá otras personas que lo van a castigar. Sí, claro, porque ¿por qué ahora? Y la verdad que esas van a ser opiniones que cada uno de nosotros tiene el derecho de tener. Si suma o resta como el éxito del programa, no sé, yo prefiero enfocarme en que ojalá que justo, si le vamos a dar un matiz político, eso comprometa más a la calidad del programa, a que se den tiempo y forma y a que como sociedad podamos ver los resultados, ¿verdad? Y a partir de ahí como que tomar decisiones. Pero sí, siempre esa es una inquietud y una posibilidad como que nos hace subir la ceja de que... Yo creo que independientemente cuál sea, y no pienso que sea así, porque esto es algo que se ha hablado desde antes, y pienso que el ministro lo había mencionado en otras ocasiones, porque siempre ha sido como una persona muy, muy abierta. Aunque sea así, no estoy diciendo que así sea, pero aunque sea así, eso está generando una consecuencia positiva en nuestro país porque estamos teniendo la conversación. Se está dando el piloto, se van a analizar los datos. Simplemente o no simplemente, esos datos son algo muy valioso. Correcto. Y para que lo tengamos en la mano y que podamos tomar decisiones sobre eso, tiene que darse todo esto que estamos viviendo. No, y tener la apertura. O sea, a mí me gustó y vi, o sea, súper sensata la postura del ministro en su discurso. Y ahora lo pueden ver en YouTube para que para que lleguen a sus propias conclusiones. Pero él fue muy cauto. Él dijo, esto es un piloto. Esto es un piloto y lo que queremos es ver la data. O sea, no hay un compromiso ni hay, por lo menos yo no percibí una agenda. O sea, es un piloto, tiene un inicio, tiene un fin y vamos a ver los resultados. Eso fue lo que él dijo, con eso me quedo. Totalmente. Y eso también abre la puerta a que independientemente esas personas continúen en su lugar de trabajo o no esté, ya esto es algo iniciado. Correcto. Es un avance a nivel país que hay que continuar. Tal cual. Y yo creo que incluso las empresas que vamos a estar viendo la información, más allá de opiniones particulares que pudiéramos tener, vamos a tener una referencia que nos permita enriquecer nuestro análisis, por decirlo de una manera. O sea, que yo en gestión humana me entusiasma mucho de saber qué van a medir, cómo y aprender. Tú sabes que a veces dicen, no, que uno no aprende en cabeza ajena. No, claro que sí, hay que aprender en cabeza ajena porque... Es la forma más inteligente. Eso es lo más inteligente, claro. Es la forma más inteligente. ¿Tú tienes frío? No. Hoy no. Ahí como que me subió un frío, no sé. Creo que está bueno el aire. Pero pensé que era como en general, pero quizás soy yo. No, y eso que tiene manga larga. Sí, y es bien grueso esto. Chale. Quienes nos están viendo en video podrán verlo. Quienes nos estén escuchando, pues solamente podrán imaginárselo.
Pero tú sabes que dentro de los temas de la reducción de jornada laboral, lo que más me inquieta, honestamente, es el tipo de expectativa que se genera a nivel organizacional. Y yo no sé si tenemos la herramienta para abordarla. O sea, dentro de todo. Y porque lo vivimos en el día a día. Hay gente que quiere irse a trabajar remoto para su casa, pero no necesariamente tenemos el baseline. O sea, me dicen, vamos a mantener la productividad. Ok, ¿cuál es tu productividad actual? Exactamente. Cri, cri. O sea, no necesariamente sabemos. Entonces yo creo que muchas organizaciones vanguardistas nos estamos preparando para poder tener ese baseline y poder tomar decisiones inteligentes respecto a cómo administramos a la gente, a la tecnología y a nuestros procesos. Pero sí creo que hay muchas empresas que pueden sentirse sumamente retadas con ese ejercicio y donde lo que siempre hablamos, o sea, la guerra por un talento capacitado que se vuelve más exigente, que tal vez, que independientemente de lo que pase con el piloto o si se oficializa o whatever, ya hay una expectativa, o sea, ya hay un talento joven que tiene unas expectativas puntuales y que lo inteligente sería prepararnos para eso, independientemente de lo que diga el código. Hoy el código dice 44 horas, y hay muchas empresas que no trabajan 44, que trabajan 40. O sea, que eso no es necesariamente una limitante. El tema es cómo nosotros preparamos a nuestras organizaciones y cómo nosotros como talento nos preparamos y queremos ser de ese talento privilegiado que tiene jornada reducida y tiene acceso a trabajar de manera virtual y de manera híbrida. Bueno, eso es un privilegio que lo logra el talento, la preparación, una ética y una cultura de trabajo que reúna esos requisitos. Así que, bueno, el reto está ahí para todos. Tú dijiste lo clave, la ética y la responsabilidad. O sea, bueno, la responsabilidad está dentro de la ética de trabajo. Correcto. Pero tú hablabas de eso como una ganancia, como eso es lo que nos ganamos con esto y aquello. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener muy pendiente, porque a veces vemos el resultado como algo muy positivo, pero también tenemos que entender que se trata de empresas que necesitan generar resultados para poder producir el dinero con el que te pagan. O sea, tiene que haber como una conexión ahí entre ambas realidades que tienen que convergir y que se tienen que dar de forma positiva en ambas partes. Tal cual. En alguna industria, como decíamos ahorita, excelente, puede funcionar al 100%, pero en otras se dificulta más. Entonces, eso también hay que considerarlo. Sí, y es chévere, o sea, es interesante que los talentos vayan pensando eso cuando están tomando decisiones de carrera. O sea, una industria, por ejemplo, como hotelería y turismo, donde hay roles donde es estar dándole la cara al cliente constantemente. O sea, son cosas que tenemos que pensar para poder ser coherentes en nuestro accionar. Y no asumir que por ser generación Z, por haber nacido en una fecha, ya eso medio nos da el derecho adquirido de que, bueno, que usted tiene que cambiar de puesto cada 6 meses porque si no se aburre, que tiene que trabajar remoto. No necesariamente, no necesariamente. Eso, ojalá lleguemos ahí, pero hay un camino que recorrer, donde las organizaciones tenemos que prepararnos para. Hoy son muy pocas, no quiero decir que no hay, pero hoy son muy pocas las organizaciones que tienen los medios, los recursos y los sistemas para hacer eso una realidad para su personal. Tú sabes que a nosotros nos encanta compararnos con Estados Unidos. Y yo siempre me he encontrado eso como una barbaridad. Una barbaridad porque o sea, estamos a una diferencia de años luz. A niveles de muchas cosas, de cultura, de educación. Y a nivel laboral, la diferencia que hay dentro de los avances que ellos han implementado y que tienen años corriendo, a lo que nosotros estamos empezando a hablar. Es un poco difícil hacer como esa comparación. Y lo digo porque dentro de la cultura laboral de allá se considera mucho el tema del balance vida. Nosotros hemos visto mucho en películas cómo la vida es rápida en Nueva York y que la gente trabaja hasta las 2 de la mañana y wow, qué chulo. Uno llegó hasta verlo como algo emocionante, como que qué interesante, el que más trabaja. O sea, como que uno lo ve así. La idea como que nos vendieron a los millennials, a la generación Z no lo vieron tan así. Sí, a ella no le gustó esa película. No, definitivamente no. Pero ellos mismos, dentro de su cultura, han desarrollado muchos mecanismos
para crear un balance en eso. Y fíjate que ahora mismo ellos tienen una jornada laboral de 40 horas, si no me equivoco. Sí, de 40 horas. A nivel general, evidentemente hay acuerdos, como hablábamos ahorita, de lo que hace la información que tiene nuestro código laboral, porque mucha gente se levantó también diciendo eso. Ay, ¿cómo pueden hacer este plan si en el código laboral dice tal cosa? También el código laboral dice que todo lo que se acuerde entre el empleador y el empleado es válido. Correcto. Esa es la ambigüedad buena y mala, como Esa muy es bien la la realidad. palabra dice. Esa es la realidad. Exacto. Esa Que es la nos realidad. toca. Entonces hay cosas que han hecho las empresas aquí a nivel privado, que son las que tienen la autonomía, ¿verdad?, para poder hacer dentro de las reglas que todos conocemos, que han podido generar sus propios resultados. Y traigo todo esto a colación porque recuerdo que hay una empresa, que pienso que es una tienda, que ellos implementaron la jornada reducida hace 1.5 años. Y ellos todavía tienen su programa activo porque les ha funcionado. Correcto. Mira, el tema de Estados Unidos, yo creo que uno tiene que ser muy cauto porque es que Estados Unidos es un caleidoscopio. Hay tanta variedad. Entonces, a veces nosotros conocemos un tío, un familiar, un amigo y entendemos que la realidad de esa persona, eso es Estados Unidos. Exactamente. Entonces, o sea, Estados Unidos es muy diverso. O sea, ahí tenemos estados que no tienen nada que ver uno con el otro, con diferentes leyes y reglas. Entonces, ahí yo soy muy, como tú, muy cauta de con qué me estoy comparando. Y realmente en nuestro país tenemos la ventaja de que las cosas que son mutuamente acordadas, siempre y cuando, bueno, no sean en detrimento del colaborador, pues son permitidas. Por eso digo, o sea, hay empresas y hay posiciones dentro de las empresas que ya hoy en día no trabajan 44 horas. Entonces, o sea, no es tanto, tal vez no es la generalidad, pero tenemos que entender de que hay culturas, hay condiciones que se pudieran dar, que pudieran acelerar esa transición. Ahora, para que eso se dé, hay una serie de cosas que tienen que darse, de manera que, honestamente, si es una empresa con fines de lucro, que le haga sentido a sus accionistas tener ese esquema. Eso es como yo creo que lo que resume las cosas. Hay empresas que no trabajan los domingos, hay empresas que no trabajan sábado ni domingo. O sea, hay que entender la realidad del negocio, la industria, el tipo de cliente que tiene. O sea, hay empresas en Dominicana que le dan servicio a empresas que están en otro país. Entonces, sus jornadas son diferentes, la naturaleza de su trabajo es diferente. Hasta el esquema de pago es diferente. Entonces, yo creo que ahora mismo está el terreno como medio abierto a que usted como talento determine o decida cuáles son las condiciones a las que usted aspira y pueda generar esas competencias y esa ética de trabajo que le funcione para colocarse ahí. Porque es muy variado realmente. Y independientemente de lo que diga la ley, como tú dices, van a haber contratos de trabajo que van a ser hasta 44 horas si la empresa no es de labor continua. Hay jornadas que incluso pueden llegar a ser un poquito más largas. Pero la realidad es eso. Si nosotros queremos mayor comodidad, menor tiempo laboral de compromiso face to face, bueno, exploremos las industrias, veamos cuáles son las competencias y tratemos de desarrollarla para aspirar ahí en lo que vemos los resultados del piloto. ¿Cuál tú crees que sea la expectativa tuya personal? Yo sé que hablamos ahorita de cómo tú lo veías como algo para aprender, como algo positivo que se le puede sacar. A nivel empresarial, ¿cómo tú piensas que puede impactar? Yo percibo muchos retos. Porque, por lo que decía, en términos de tecnología, habrán empresas grandes que tienen capital, que ya tienen sistemas y demás, donde pueden ser mucho más asertivos en la toma de decisiones. Pero definitivamente veo que no necesariamente se va a aplicar igual para todas las industrias. Hoy en día, de hecho, tenemos regulaciones que diferencian lo que es zona franca, lo que es empresa de labor continua y demás. O sea que no anticipo de que haya una sola realidad que aplique para todos de la misma manera. Eso creo que lo tengo claro y también lo podemos ver en experiencia de otros países. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque la manera en la que está configurada el costo laboral en el código, que es un código que tiene mucho tiempo, tiene elementos que les restan incentivo a las organizaciones para moverse a jornadas reducidas. Porque ya de por sí, o sea,
hay elementos que hay que mirar. Entonces yo creo que por eso está sobre la mesa, y tanto la parte sindical como la parte también incluso empresarial. O sea, hay una mesa de diálogo que está invitando. Yo me acuerdo, por un lado se comunicaba el lanzamiento del plan piloto y por otro lado se hablaba de la revisión del código laboral. Entonces yo sí creo que son cosas que van a ir de la mano, donde tenemos que revisar cómo está compuesto el costo laboral. Hay algunos elementos de la ley laboral que tienen su razón de ser, tienen su génesis, pero donde también el entorno actual es diferente al entorno en el que se generaron ciertos elementos de la compensación y de la estructura del costo laboral. Entonces, sería injusto y, no sé, ingenuo también pensar que se va a revisar o se va a tocar una sola variable sin revisitar las otras. O sea, amerita una revisión integral, y yo creo que eso está sobre la mesa hace un tiempo, y que esperaría que esas conversaciones se den de manera, o sea, en sincronía. Porque si no, lo veo retador. Veo retador avanzar en innovación, en mejoras para nuestra gente. Para poderlo lograr hay que hacer una revisión integral de varios elementos. Como en todo. La verdad es que ahorita lo decíamos, hay condiciones que son diferentes, pero hay condiciones que son a nivel general, que vienen desde arriba. Entonces esas cosas, ahorita hablamos de mediciones. A mí me gustó mucho la respuesta que tú diste con respecto a la medición de la productividad. Ajá. Que, ok, ¿cómo vamos a aumentar la productividad? Pero ¿cuál es la productividad ahora? Ese tipo de cosas son las cosas que se tienen que medir bajo la normalidad. Correcto. Para entonces tener un punto de partida para yo decir, ok, aumentó, bajó. En el caso de la productividad, pero hay muchas cosas más. Queremos también saber si aumentó la calidad de vida. ¿Cómo yo mido la calidad de vida? La persona realmente tiene un ambiente de calidad que yo puedo utilizar para medir, o es un ambiente que significa un porcentaje alto de la realidad que tiene nuestro país. O sea, hay mucha variable, que por eso yo decía que es muy pintoresco. Más interesante aquí. ¿Cómo vamos a medir eso? Te digo que incluso con colegas estamos muy interesados en ver la herramienta. Exacto. En ver la variable, cómo está descrita, quién la va a reportar, si es apreciativa o si va a tener, digamos, o sea, algún elemento como duro, tangible para reportar. Pero uno no puede tampoco ser tan ansioso. Hay que esperar a que las cosas pasen y fluyan. Vamos a esperar a tener fe y siempre esperar lo mejor. Yo creo que tenemos que darnos el beneficio de la duda a que todo salga bien. Y que lo mejor puede ser cualquier cosa. A veces uno cree que lo mejor es lo que uno tiene en la mente, y ahorita lo mejor no es eso. Claro que sí, así mismo es. Vamos a ver, estamos ansiosas en ver en qué resulta, bajarle un poquito las ansiedades, esperar a que las cosas sigan su camino y ver qué yo puedo sacar de esto como talento, porque al final el talento es global, lo hemos dicho en otras ocasiones. O sea, no nos limitemos a nuestro entorno inmediato, actual. Vamos a prepararnos como talento para lo que nos trae el futuro, para lo que nos trae la globalización y todos los demás retos que está bueno. Y al final, ese es el círculo de influencia que tenemos. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer en mi organización? ¿Qué puedo hacer con mi equipo de trabajo? Sabiendo el tipo de conversaciones que se está teniendo hoy en día. Totalmente. Marisela, yo estoy muy feliz de que tú hayas venido. Gracias por la invitación. Que José y todo el espacio. No, muy chulo. Y gracias siempre por, digamos, yo me siento que a veces me vengo y tocamos temas que son hasta atrevidos. Yo creo que este es uno de esos, sin dudas. Y que vamos a estar a la expectativa. Totalmente. Y yo sé que, por ejemplo, ADOAR, la comunidad de profesionales de gestión humana, estamos también dándole mucho seguimiento, porque hay entusiasmo, pero también hay como temores por otro lado. Entonces hay que ser transparente. No todo lo que brilla es oro. Esto trae retos, trae conversaciones para las que a lo mejor no estamos preparados y nos tenemos que preparar rápidamente. Pero le vamos a seguir dando seguimiento y de verdad, gracias por la oportunidad de traerme, de tener esta conversación y como siempre, en buena lid de aportar a la comunidad cosas buenas, positivas que nos ayuden a crecer. Totalmente. Yo pienso que este tipo de conversaciones tienen que darse, como yo decía ahorita, porque tenemos ideas encontradas siempre, pero cuando la ponemos sobre la mesa, cuando uno discute y dice, ok, esto es lo que hay, pero esto es lo que tengo del otro lado, pues entonces la cosa se va aclarando un poquito más. Claro. Y pienso que una mirada un poco más optimista, diría la gente, abre la mente a percibir cosas que una mirada un poco más corta
o más pesimista puede obviar. Así es. O sea Tal que cual. estamos ansiosas por ver qué arrojará. Y cuando arroje los resultados, pues estaremos ahí revisando. Sí, vamos. Esperamos poder estar otra vez invitados para compartirlo. Muy importante, muy importante. Sí. Gracias, Marisela, por tu tiempo. Esta vez no corriendo. Sí. Estar más tranquila. Bienvenida siempre, que este es tu espacio y tú lo sabes. Muchas gracias a ti y a ustedes que nos miran. Así mismo y nos escuchan. Gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.